Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 4 del sexto grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcance los estudiantes al finalizar el módulo. Uso de paréntesis en cálculos numéricos, fracciones mixtas propias e impropias, fracciones homogéneas y heterogéneas, representación de fracciones pictóricamente, simbólicamente y en la recta numérica, representación de números racionales en notación fraccionaria y decimal. Algunos temas a recordar. Tema 1. Operaciones indicadas con y sin signos de agrupación. Operaciones indicadas de suma y resta sin signos de agrupación. Estas operaciones se efectúan en el orden en el que aparecen. Primero hacemos 9 menos 2 es igual a 7. Luego efectuamos 7 más 6 es igual a 13. Después 13 menos 8 es igual a 5 y por último efectuamos 5 más 4. Operaciones indicadas de suma y resta con signos de agrupación. Se efectúan primero las operaciones entre paréntesis y luego las operaciones que quedan indicadas. En esta suma, por ejemplo, se efectúan la resta de 8 menos 3, la suma de 6 y 2 y la resta de 5 menos 1. Posteriormente se efectúan las operaciones indicadas en el orden en que aparecen. 5 más 8, 13 menos 4 es igual a 9. Operaciones indicadas de multiplicación y división sin signos de agrupación. Se efectúan primero las multiplicaciones y divisiones indicadas y luego las sumas y restas. En este ejemplo, primero se efectúa la multiplicación de 5 por 7, de 8 por 2 y por 2 nuevamente, y la división de 10 por 2. Luego se efectúa la operación indicada, o sea, a 35 se le resta 3, se le suma 32 y se le resta 5, obteniéndose el resultado final 59. En este otro ejemplo, primero se efectúan los cocientes. 12 dividido 6 es igual a 2, 35 dividido 7 es igual a 5 y 8 dividido 8 es igual a 1. Luego la suma de 2 y 5 y finalmente se resta 1, obteniéndose el resultado final 6. Operaciones indicadas de multiplicación y división con signos de agrupación. Se efectúan primero las operaciones entre paréntesis y luego las operaciones indicadas. En la mayoría de los casos, se suele suprimir el signo X entre un número y un paréntesis. En este ejemplo, efectuamos primero los paréntesis. 7 más 5 es igual a 12 y 8 menos 2 es igual a 6. Entonces tendremos 24 más 30 es igual a 54. En este ejemplo, se efectúa primero las operaciones entre paréntesis, es decir, la suma de 10 más 8 y la resta de 12 menos 8. Luego queda una operación indicada de división sin signos de agrupación. Se debe efectuar primero las divisiones de 18 dividido 6 y 4 dividido 2, y finalmente se efectúa la suma, obteniéndose el resultado final 5. Tema 2. Fracciones. Una fracción es un número que representa una parte de un todo. Las fracciones permiten partir algo en partes iguales. Constituyen una expresión que indica división. Las partes de una fracción son el numerador, que es el número superior de la fracción e indica las partes que se toman, y el denominador, que es el número debajo de la línea de fracción e indica en cuántas partes se divide la unidad. Para representar una fracción gráficamente, se divide el entero en la cantidad de partes que indica el denominador y se pinta la cantidad de partes que indica el numerador. Para representar una fracción en la recta numérica, se divide la unidad en segmentos iguales y se ubica la fracción según indica el numerador. Por ejemplo, para representar 2/5 se divide el espacio entre el 0 y el 1 en 5 partes iguales y se ubica la fracción en el segundo segmento. O para representar la recta de 5/8 se divide el espacio entre el 0 y el 1 en 8 partes iguales y se ubica la fracción en el quinto segmento. Existen 3 tipos de fracciones: las fracciones propias, que tienen el numerador menor al denominador, las fracciones impropias, que tienen el numerador mayor al denominador, y las fracciones mixtas, representadas por la cantidad de enteros seguida de la fracción. Las fracciones mixtas también se pueden expresar como fracciones impropias. Al comparar fracciones entre sí, se encuentran fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador, heterogéneas con diferente denominador y equivalentes que representan a la misma cantidad pero están representadas de manera diferente.
Tema 3. Números decimales. Los números decimales se obtienen como resultado de dividir los términos de una fracción. Por ejemplo, al dividir 17 entre 4, obtenemos el número decimal 4,25, donde el número 4 es la parte entera y 25 es la parte decimal, separados ambos por la coma decimal. Los lugares decimales toman el nombre de décimas, centésimas, milésimas y así sucesivamente, como puede observarse en la tabla. Por ejemplo, en este número, 125 es la parte entera y 479 la parte decimal. Se lee 125 enteros, 479 milésimas. Las fracciones que tienen como denominador una potencia de 10, como ser 10, 100, 1000, 10.000, se llaman fracciones decimales. Las fracciones decimales se pueden representar con una expresión decimal que se obtiene al dividir el numerador entre el denominador. Las fracciones decimales también se pueden representar con números decimales. Para dividir en forma práctica se cuentan tantos lugares de derecha a izquierda en el numerador como ceros haya en el denominador y se coloca la coma decimal. Por ejemplo, 246 dividido 10, como 10 tiene un 0, entonces tendremos un lugar decimal 24,6. En la fracción 345 sobre 100, 100 tiene dos ceros, entonces tendremos dos lugares decimales, es decir, 3,45, y para la fracción 47 sobre 1000 tendremos tres lugares decimales, es decir, 0,047. Sugerencias metodológicas. Presentaremos a los estudiantes operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación y división, con y sin signos de agrupación. Aprenderán que primero deben resolver las operaciones indicadas entre paréntesis. Les ayudaremos a recordar que cuando ya no hay paréntesis, primero se efectúan las multiplicaciones y divisiones, y luego las sumas y restas de los números resultantes. Para trabajar las fracciones, empezaremos proponiéndoles diversas actividades, mediante las cuales recordarán conceptos que ya conocen. Por ejemplo, la notación simbólica y pictórica de las fracciones. Recordarán el concepto de fracciones homogéneas y la representación pictórica y simbólica de las mismas. Así también les propondremos actividades para que recuerden que las fracciones que tienen denominadores diferentes se llaman fracciones heterogéneas. Para repasar las fracciones impropias, les propondremos actividades de representación pictórica y simbólica. Recordaremos con ellos que se puede convertir una fracción impropia a número mixto. Esto se hace dividiendo el numerador entre el denominador, considerando el cociente como la parte entera y el residuo como el numerador, y quedando como denominador el mismo de la fracción impropia. Les propondremos numerosas actividades en las que representarán pictórica y simbólicamente fracciones impropias y mixtas. Como actividad integradora, los estudiantes en grupo visitarán los otros grados de la escuela y recolectarán datos sobre la cantidad de niños y niñas que hay en cada uno. Posteriormente, representarán en forma fraccionaria los datos recolectados en cada grado. Terminarán la actividad representando los datos de cada grado en un gráfico de barras. Les propondremos actividades en las que ubicarán fracciones en la recta numérica, incluyendo fracciones impropias y números mixtos, destacando la importancia de ubicar el 0 como punto de inicio. Por medio de preguntas y respuestas, consolidarán lo aprendido. Para recordar el concepto de números decimales, les propondremos actividades con hojas cuadriculadas en las que deberán representar pictóricamente fracciones con el denominador igual a 10, 100 o 1000, es decir, una potencia de 10, y mediante ejercicios prácticos consolidarán lo aprendido. Les propondremos diversas actividades para que repasen la conversión de fracciones decimales a notación decimal, dividiendo el numerador entre el denominador. Les propondremos, además, ejercicios para repasar la conversión de números decimales a fracciones. Les recordaremos que si el número decimal tiene décimos, centésimos o milésimos, simplemente se escribe en el numerador el número, sin coma decimal, y que el denominador se escribe 10, 100 o 1000, según corresponda. Se le puede decir que simplifiquen la fracción cuando esto es posible. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemáticas.